Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. CHP-26, escapada limpia. Poco a poco, recorrió las enormes instalaciones, neutralizando a cada rehén y guiándolo hacia la salida más cercana. En 20 minutos, había inspeccionado casi todo el edificio, dejando solo una zona sin revisar. Como había hecho casi todo el tiempo desde que entró, se mantuvo cerca del techo, maniobrando para ocultarse lo mejor posible. Sus lentes estaban configuradas en modo de detección de sonar. Para entonces, el edificio estaba rodeado de vehículos policiales y si su objetivo lograba escabullirse sin que se diera cuenta, no llegaría muy lejos. Con una visión clara a través de las paredes, contó no más de 5 personas, todas dentro de una oficina. Abrió un conducto de ventilación cercano con un artilugio de su arsenal, deslizándose por el estrecho espacio. Este lo condujo hasta donde estaban. Por lo que pudo ver, Deadsot no estaba presente. Solo había una forma de averiguarlo. De un rápido empujón, rompió la rejilla de ventilación del techo y aterrizó en la parte central de la habitación. «Maldita sí, es él», gritó uno de ellos apuntando con su arma. «Acaben con él antes de que nos pille desprevenidos». Antes de que pudieran hacer otro movimiento, Batman lanzó una bomba de humo y se apartó de la línea de fuego. Avanzando con agresividad y sin esfuerzo, desarmó a los 5 pistoleros, dejando a 4 inconscientes y al 5º consciente. «¿Floyd Loren? ¿Dónde está?» «Sé que estaba en este edificio», exclamó Batman, estampando al criminal contra la pared. «Escapó por un pasadizo secreto en el piso de abajo después de que nos diéramos cuenta de que la policía venía. Quería que nos quedáramos atrás y defendiéramos el lugar. Nunca lo encontrarán, hace mucho que se fue». El criminal se rió. «Estoy seguro de que te tienen preparada una celda calentita en la prisión de Blackgate». Batman lo noqueó de un solo golpe en la cabeza, dejándolo caer al suelo. Abrió una puerta cercana y bajó las escaleras que conducían a la habitación inferior, localizando casi de inmediato el pasadizo secreto. Este llevaba directamente al sistema de alcantarillado de esa zona de la ciudad. Batman localizó su posición con precisión, introduciendo una serie de códigos en el panel oculto bajo su guantelete, dispositivo informático, mapa del sistema de alcantarillado en mi ubicación actual. 30 segundos después de dar la orden, obtuvo una visión clara del sistema de alcantarillado a través de sus lentes. En total, había 12 puntos en un radio de 5 millas desde donde Deadshot podría haber salido a la superficie. No era volver al punto de partida, pero sin duda era un paso atrás. Por encima de su hombro izquierdo, vio un disco duro y una pantalla grande. Si este es su sistema principal, es posible que pueda descubrir cuál será el próximo movimiento de Deadshot. Si tengo suerte, podría incluso encontrar su escondite. Batman conectó un pequeño dispositivo al disco duro del ordenador y descargó toda la información del servidor. El proceso duró poco más de 2 minutos y, tras ello, salió por la salida más cercana. Poco después, el lugar se llenó de policías. Las cosas no terminaron exactamente como él quería, pero, por suerte, rescató a todos los rehenes ilesos. Subió al Batmóvil y arrancó a toda velocidad. Su intención era regresar a la Baticueva y examinar detenidamente la información que acababa de obtener, así como los productos químicos que había recuperado esa misma noche. Aquí el oficial Cienfield. Necesitamos refuerzos de inmediato. Estamos en medio de un tiroteo frente al banco de Gotham City. Por el momento, desconocemos su motivo. Calculamos que hay entre 8 y 10 hombres armados. Autorizo refuerzos de inmediato. El banco de Gotham no está lejos de aquí, murmuró Batman escuchando la radio de la policía. Cambió de rumbo sin pensarlo 2 veces. A casi 1 kilómetro del banco Gese, Sukune dormía profundamente en un sofá junto a Kurumu. Tenía algunos rasguños y roturas, pero en general seguía siendo bastante cómodo. Frente a ellos, en otro sofá, Jin dormía plácidamente. Kurumu era la única que permanecía despierta debido al caos que reinaba en la ciudad y a todo lo que la preocupaba. Intentó cerrar los ojos y pensar en cosas más agradables, pero nada funcionaba. Tras otra ráfaga de disparos y gritos, se incorporó lentamente. Con la situación actual, no iba a poder dormir nada. Se movió de puntillas sobre la alfombra, procurando no despertar a ninguno de los dos.
Al salir, se aseguró de que nadie se moviera mientras bajaba las escaleras hacia el vestíbulo principal. Respiró hondo y salió por la puerta principal, sintiendo la fresca brisa nocturna. Hasta ese momento no se había transformado en su verdadera forma, pero en ese instante lo consideró. Antes de decidirse, Kurumu observó los alrededores. Confiada en que no había nadie a la vista gracias a la hora, desplegó sus alas y alzó el vuelo sobre los tejados. Se posicionó cerca de las azoteas de los edificios que volaba, usándolas como cobertura por si alguien abajo miraba hacia arriba. Más adelante, aterrizó sobre un edificio en concreto, donde creía que se desarrollaba la mayor parte de la actividad. Tras observar con más detenimiento, confirmó sus sospechas. La policía estaba a un lado y una banda de matones armados al otro. Kurumu no tenía ni idea de que había provocado el enfrentamiento y, lo que era más importante, no quería meterse en algo que no le incumbía. No intervendría, pero no le importaba ser una mera espectadora, ya que, para empezar, no podía dormir. La policía intentó comunicarse con el grupo, pero se negaron. Ninguno de los delincuentes del grupo quiso hablar. Se desconocía la cantidad exacta, pero según las primeras llamadas recibidas, la banda había robado más de 80 millones en efectivo. Desde la calle siguiente llegaron más patrullas, entre ellas la del comisario. Numerosos vehículos policiales rodearon la zona, impidiendo que el grupo pudiera escapar. Habla el comisionado James Gordon de la policía de Gassen. Ríndase ahora antes de que la situación empeore. Esto puede terminar de dos maneras y espero que tome la decisión correcta para que podamos ayudarnos mutuamente a evitar más derramamiento de sangre. Habló por el intercomunicador. El grupo criminal respondió disparando otra ráfaga de balas. Los agentes se pusieron a cubierto tras los vehículos cercanos, mientras algunos sostenían sus escudos. Fue entonces cuando uno de los 10 salió de detrás de la barricada, estirándose el cuello. Basil, ¿qué demonios estás haciendo, idiota? Te van a disparar si sales así. No se preocupen, muchachos, yo me encargo de esto. Estos policías no están preparados para lidiar conmigo. Basil apareció tras un coche, con las manos sobre la cabeza, arrodillándose en medio de la calle. En cuanto los policías se acercaron, sacó una pistola del bolsillo. Le dispararon repetidamente antes de que pudiera apretar el gatillo. Fue entonces cuando la cosa se puso interesante. Kurumu no sabía si le fallaba la vista o veía las balas atravesar a Basil. Y no solo eso, sino que sus heridas sanaron en cuestión de segundos. ¿Qué demonios es él?, gritó un agente mientras retrocedía disparando al mismo tiempo. Jejeje, ustedes, simplones, aún no lo han descubierto, quizás debería ayudarlos con eso. Kurumu y toda la policía observaron cómo la piel y la ropa del criminal se transformaban en una sustancia arcillosa. Su altura y complexión cambiaron drásticamente, superando los 2,5 metros de estatura, con ojos dorados que brillaban con una luz especial. Esa debe ser su verdadera forma monstruosa, susurró Kurumu asomándose al borde. Mientras el criminal recién creado rugía, una bomba de humo cayó donde había dejado a sus camaradas. Se giró hacia allí, oyendo un forcejeo, pero no pudo ver lo que ocurría tras el humo. Cuando éste se disipó, hizo una mueca al ver quién estaba de pie junto a uno de los vehículos. Ninguno de sus compañeros había quedado consciente. No sé qué tenías planeado, pero esto se acaba ahora, Clayface. Volverás a Arkham sí o sí. Y yo que empezaba a pensar que no vendrías, qué ingenua. Por desgracia, te interpones en mi camino, Batman, y te derrotaré por cualquier medio necesario. Jem, mantén a tus hombres a raya, yo me encargaré de Clayface. Intenta establecer un perímetro de seguridad para que los civiles no pasen accidentalmente por aquí, dijo Batman mirando al comisario. Jem no tuvo oportunidad de decir nada, Batman se abalanzó sobre Clayface, enfrentándolo cara a cara. Kurumu alcanzó a ver bien al caballero oscuro, confundiéndolo con una criatura parecida a un murciélago. Entre el murciélago y Clayface, no podía determinar con certeza qué eran, pero sí notó la forma en que los policías los observaban. Parecía que estaban acostumbrados a tales seres, lo que podría significar que también estaban acostumbrados a convivir con otros seres no humanos. Retrocedan todos. Dejen este asunto en manos de Batman, ordenó el comisario. Mientras saltaba por encima de Clayface, Batman colocó 2 explosivos sobre su espalda, detonándolos al instante de tocar tierra.
El intento causó poco daño. Clayface, con la mirada perdida, sonrió al ver una tapa de alcantarilla, estiró el brazo más de 10 metros y la arrancó de su sitio. Con la otra mano, agarró a Batman por el cuello, obligándolo a caer en la alcantarilla. Batman aterrizó de bruces y Clayface se le unió momentos después. Oyó chapoteos, pero cuando levantó la vista, el enorme enemigo ya estaba oculto. No necesitaba linterna, pues la visión nocturna integrada en ambas lentes le permitía verlo todo con claridad. Batman avanzaba lentamente por la oscuridad, sus botas chapoteando en el césped esponjoso. Sentía que Clayface se ocultaba en la oscuridad, esperando para emboscarlo. Un oficial cruzó los dedos esperando que la batalla terminara pronto para poder volver a casa con su esposa. Llevaban solo 3 semanas en la ciudad, gracias a su traslado. Bajo la superficie, Batman giró a la derecha y vio un charco de agua que se movía. Descubrió 2 batarangs eléctricos y los lanzó al agua. Electrizó toda la superficie. En segundos, su oponente emergió del agua. Tú y tus juguetes nunca dejáis de molestar. En una embestida, Cara de Barro lanzó un potente puñetazo contra Batman, abollándolo contra una tubería. Las costillas de Batman fueron las más dañadas, pero no lo suficiente para detenerlo. Esquivó otro golpe. Tras impactar en el estómago y el pecho de su resistente enemigo, Batman dio una voltereta y le propinó una patada en la nuca. Parece que la situación se está intensificando mucho ahí abajo, ¿no le parece, comisario? El alboroto de abajo cesó al cabo de 1 minuto. En su lugar, se oyó el eco de pasos que avanzaban en el agua. Todos los oficiales prepararon sus armas, pues el sonido se intensificaba al oír a alguien que subía por la alcantarilla y volvía a la superficie. Con la mirada fija en la tapa abierta, la cabeza de Batman apareció a la vista. Poco después, vieron que era Clayface quien lo había levantado por la nuca. Siempre dije que no eras nadie, Batman, y esta noche te lo voy a demostrar despedazándote delante de toda esta gente, dijo Clayface, levantando al caballero oscuro y arrojándolo a un lado. Pero antes de eso, quiero divertirme un poco. Una enorme sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Clayface marchó hacia la policía y, al acercarse a 1,5 metros, comenzaron a dispararle. Como antes, las balas lo atravesaron sin hacerle daño. Agarró a un agente por el cuello, le rompió la nuca y lo estrelló contra una farola. Luego levantó un coche patrulla por encima de su cabeza, miró al comisario Gordon y a otro agente y, con una risita burlona, les lanzó el coche encima. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. En el último segundo, alguien apareció deslizándose y los puso a salvo. Quienquiera que fuese, tenía alas moradas y cola, y vestía lo que parecía un uniforme escolar. Mira, es Batgirl, creo, dijo un agente rascándose la cabeza. No lo creo, tío. El pelo de Batgirl no es de ese color y esa chica no lleva máscara. ¿Y qué si no lo es? Tiene alas y obviamente está aquí para ayudar al murciélago. Probablemente tenía tanta prisa que no tuvo tiempo de arreglarse. En fin, me gusta su look de colegiala, añadió otro. Batman se levantó en medio de la calle, llevándose una mano a la cabeza. Poco a poco, su visión volvió a la normalidad. Clayface miraba alternativamente a Batman y a la súcubo de cabello azul. Como todos a su alrededor, se preguntaba si eran aliados. Había luchado contra el Caballero Oscuro de vez en cuando, pero jamás la había visto. ¿2 contra 1? Me parece perfecto, esto seguro que hará las cosas más interesantes. Clayface se abalanzó sobre la súcubo, transformando su brazo izquierdo en un hacha. Las uñas de ella se alargaron, convirtiéndose en cuchillas. Esquivó su primer ataque, intentando desgarrar su cuerpo con sus cuchillas y alas, pero sus esfuerzos fueron en vano. No sé quiénes son, pero los ataques físicos no son la forma de derrotarlo, gritó Batman acercándose a los dos. Nunca tuvo intención de involucrarse, pero tras ver cómo Clayface asesinaba a un policía e intentaba acabar con otros 2, sintió que debía hacer algo. Intuyendo que Batman sabía más sobre el enemigo, retrocedió y aterrizó junto al Caballero Oscuro. Le recordaba a alguien y quiso interrogarla, aunque sabía que tendría que posponerlo hasta que Clayface fuera neutralizado. Primero un dios de la muerte, luego una acosadora con forma de murciélago y ahora otra con alas. A ver si puedes distraerlo un par de momentos mientras haces eso, yo. Los disparos desde arriba impidieron que Batman terminara.
3 helicópteros sobrevolaban la calle, iluminando el cielo con potentes reflectores. Cara de barro, Batman, levanten las manos y ríndanse. No lo pediremos 2 veces. Desde cada vehículo se dispararon balas adicionales a los pies de Clayface y Batman. El villano, reacio a ser capturado y llevado de vuelta a su celda, arrancó a toda velocidad hacia el callejón más cercano. Le dispararon sin cesar, pero no aminoró la marcha. 2 helicópteros lo perseguían, mientras que otro sobrevolaba a Batman. No tengo tiempo para esto. Batman lanzó una bomba de humo y salió corriendo en dirección opuesta a Clayface. La súcubo no supo qué más hacer que seguirlo. Hombres armados desde el interior del helicóptero les dispararon. Batman no es el enemigo, dejen de disparar, gritó Gordon. Se desconocía si eran sordos o simplemente preferían no escuchar. Continuaron siguiendo al Caballero Oscuro con la intención de derrotarlo. Creía que eras considerado uno de los buenos, dijo mirándolo. No estoy exactamente en la nómina del departamento de policía de Gotham y cada uno de ellos tiene una opinión diferente sobre mí. Ella lo siguió de cerca mientras Batman se desplazaba a los tejados usando un gancho. Recorrieron los tejados, escapando de la vista del helicóptero, hasta que finalmente se detuvieron. Él miró al cielo, pensando en cómo plasmar sus pensamientos en palabras. Esta noche me encontré con una mujer con rasgos similares a los tuyos, dijo Batman sin mirarla. ¿Cuál es tu nombre y viajas con alguien? La miró a la cara. Kurono Kurumu, respondió ella, sin estar segura de si contestar la segunda parte de la pregunta era una buena idea. ¿Qué te hace pensar que viajo con otra persona? Me crucé con alguien que compartía rasgos físicos similares. Me refiero a esas alas que te brotaban del cuerpo, ella tenía un dolor. El helicóptero llegó, iluminando con sus luces el tejado donde se encontraban. La luz era tan brillante que Kurumu entrecerró los ojos y miró al suelo. Al asomarse a su izquierda, comprendió que Batman ya no estaba allí. No podía creer lo rápido que había escapado. Con esa idea en mente, saltó del edificio batiendo las alas. El helicóptero intentó seguirla, pero la perdió de vista en la oscuridad. Besos. Tras una larga noche de sueño, Ichigo se estiró y notó algo que le aceleraba el flujo sanguíneo. Se movió un poco, comprobando que la cabeza de Moka descansaba sobre su pecho. Sintió su aliento en el lado derecho de su rostro y en la barbilla. Con cuidado, la acomodó y dejó que su cabeza cayera sobre la almohada, levantándose de la cama e intentando no hacer ruido. La miró por última vez, reconociendo lo adorable que se veía dormida, como un osito de peluche. Ichigo apartó la vista de ella al cruzar las puertas automáticas. Bostezó, estirando brazos, piernas y torso, mirando un reloj que colgaba de la pared. Eran las 8:20 de la mañana. De reojo, vio el rosario sobre la encimera del ordenador, donde había estado la noche anterior. Ichigo se dirigió entonces a la cocina, revisando primero los armarios y encontrando muchas conservas. En el frigorífico no era muy diferente, la mayoría de los alimentos eran no perecederos y podían durar mucho tiempo. Dada la situación, tenía mucho sentido, ya que solo era una reserva de emergencia. Al llegar a la conclusión de que no tenía mucha hambre, cerró la puerta pensando en otra cosa. Salió de la cocina, bajó por el pasillo y dobló una esquina, entrando por otra puerta automática. Las luces se encendieron solas. Había estado allí la noche anterior, pero solo un instante. Con solo mirar a su alrededor, supo que era un gimnasio. Había una zona de pesas y, en otra esquina, máquinas para ejercitar piernas, abdominales, etc. Sin embargo, algo más al otro lado de la sala captó su atención y se dirigió hacia allí. Junto a un saco de arena, Ichigo se crujió los nudillos y enseguida empezó a lanzar golpe tras golpe. Añadió una combinación de patadas, liberando una energía que desconocía poseer. Durante los siguientes minutos, eso fue todo lo que hizo, absorto en sus pensamientos. Fue por eso que no se dio cuenta de que la puerta de entrada se había abierto. Mientras ella cruzaba la colchoneta, Ichigo estaba tan ensimismado que no la oyó, pero extrañamente sintió una presencia. Solo cuando ella lo llamó, interrumpió su ataque y la encaró. «Oh, Moka, no esperaba que te levantaras tan pronto. ¿No sigues agotada de anoche?», preguntó mirándola de arriba abajo. Ella aún llevaba la camiseta que le llegaba hasta las rodillas.
Ichigo la recordaba de la noche anterior, sin tener ni idea de dónde la había sacado. No te preocupes por mí, estoy perfectamente bien, respondió ella. Me alegra oír eso. Siéntete como en casa, dijo Ichigo, dándole la espalda y concentrándose en el saco de arena. Si tienes hambre, sírvete. Aquí todo vale, así que haz lo que quieras. Ichigo continuó golpeando el saco de arena. Moka lo observó un rato antes de echarse el pelo hacia atrás y acercarse por detrás. Le tocó el hombro para llamar su atención de nuevo. Tengo una forma aún mejor de quemar energía si te interesa. Ah, sí, ¿y eso qué sería? Preguntó, lanzando un par de puñetazos más. ¿Te interesaría una sesión de entrenamiento? Ichigo no respondió de inmediato, dejando que sus palabras calaran hondo. Su fuerza y velocidad de ataques disminuyeron poco después y una sonrisa se dibujó en su rostro. Esa sonrisa pronto se convirtió en risa mientras la miraba, llevándose una mano al pecho. ¿Te refieres a que yo luche contra ti?, preguntó, riendo aún más. ¿De quién demonios iba a estar hablando?, espetó. Su risa no hizo más que aumentar y le costaba contenerla. En cuanto la miró a la cara, notó su ceño fruncido. Vaya, ¿hablas en serio? Bajó la cabeza, secándose las lágrimas que se le habían formado en los ojos. No levantó la vista hasta que se le pasó la risa, segura que es buena idea. Lo levantó sobre su hombro y lo estampó contra la lona. Moka le propinó un puñetazo en la cara, pero él logró esquivarlo y rodar a un lado en el último instante, poniéndose de pie de un salto. Sin previo aviso, ya veo cómo va esto. Retrocedió cuando ella volvió a atacarlo con la misma fuerza. Espera. No recuerdo haber aceptado el reto. Se agachó justo a tiempo cuando su pie pasó a escasos centímetros de su cara. Con la otra pierna intentó darle un rodillazo en la cara, pero él se protegió con los brazos. Oye, ¿me estás escuchando siquiera? Moka saltó hacia arriba, enroscando sus piernas alrededor de su cuello y derribándolo sobre la colchoneta, colocándose encima de él. Él le sujetó los puños, impidiendo que atacara. Usando su fuerza, tomó el control, obligándola a ponerse debajo de él y sujetándola por las muñecas. Esto se acabó. Solo saldrás lastimada si continuamos. Es cierto. Levantó una pierna, la enroscó alrededor de su cintura y le acarició la pantorrilla con el pie. Luego, Moka le lanzó un beso con cara de cachorrito. ¿Qué demonios? Sintiéndose extremadamente incómodo, la soltó. Aprovechó la oportunidad, levantó las piernas y lo pateó contra la pared, a casi 4 metros de distancia. Nunca subestimes a un vampiro. Nuestra fuerza, velocidad y resistencia superan con creces las de cualquier simple humano. Usar mi sexualidad como ventaja tampoco infringe las reglas. Corrió hacia él. Humana o vampira, le daba igual, ella no estaba a su altura. Moka saltó alto intentando su patada característica, pero en vez de eso, la aplacaron en el aire y la obligaron a caer boca abajo. Ichigo le sujetó los brazos a la espalda. Tengo que reconocer que hiciste un par de buenos movimientos, pero no son nada comparados con los míos. ¿Por qué no me lo enseñas?, preguntó Moka, forcejeando para liberarse de su agarre. Luego, respondió Ichigo, retirando las manos y ayudando a Moka a levantarse. Ya es hora de que vaya a buscar a Tsukune, y antes de que me pidas que te deje venir, la respuesta es no. Me retrasarías. Prometo traerlo de vuelta. No te hagas ilusiones pensando que será pronto, la ciudad es muy grande. Moka quería discutir, pero al mismo tiempo comprendía que no conocía bien la gran ciudad y, por eso, sentía que le estorbaría. Juntos salieron del centro de entrenamiento. Ichigo notó de reojo que ella lo miraba fijamente. ¿Pasa algo? ¿Puedo probar un poco? No, replicó, sabiendo exactamente a qué se refería ella. Continuará. CHP 27, tiempo de búsqueda. Tsukune despertó de un sueño profundo, estirándose e incorporándose en el sofá. Había dormido plácidamente casi toda la noche, pero sentía dolor en distintas partes del cuerpo. Kurumu seguía profundamente dormida a su lado, pero al otro lado de la habitación, Jin caminaba de un lado a otro frente a la ventana. Tsukune bostezó, poniéndose de pie y caminando junto a la ventana. ¿Crees que deberíamos despertar a Kurumu-chan? Cuanto antes nos pongamos en marcha, mejor,
¿no? Déjala dormir un rato más, no hay prisa. Nos queda un largo camino por recorrer hasta llegar a Moca. Está muy lejos de aquí, pero por lo que percibo de ella, está bien. Parece que no se ha movido desde anoche y está por la misma zona. Seamos honestos, ¿cuáles son nuestras posibilidades de rastrearla desde esta distancia? Jin se apoyó contra una pared junto a la ventana, es difícil decirlo hasta que salgamos de aquí. Hay tantos olores y aromas diferentes por toda la ciudad, pero lo que sí puedo decir es que si logramos alcanzar un radio de 6 a 4 millas de ella en mi forma actual, no deberíamos tener dificultades para encontrarla. Aquello no tranquilizó a Tsukune. De entre todos, sentía la mayor urgencia por llegar hasta el vampiro, atormentado por las imágenes de la última vez que estuvieron juntos. Desde el principio, sintió que algo no cuadraba con esos hombres que decían ser amigos de Ichigo. No soportaba la idea de que Moka estuviera herida o sufriendo, sola y lejos de allí. Si Ura-chan hubiera tenido el control, no estaría preocupado e incluso sentiría lástima por quienes intentaron tocarla. Pero era el mundo exterior el que controlaba la situación, y por eso no podía dejar de preocuparse. No era muy buena luchadora y tenía poca experiencia en combate. Justo cuando él apretó los puños, Kurumu se levantó del sofá frotándose los ojos y parpadeando un par de veces. Jin se acercó con los brazos cruzados. ¿Cómo dormiste? Vale, supongo. Se recostó estirándose. Jin se sentó a su lado, apoyando un brazo sobre el sofá. ¿Me puedes contar qué pasó anoche? Sonrió. ¿De qué estás hablando? Ella apartó la mirada de él. No te hagas el que no sabe de qué estoy hablando. De todas las personas, soy una de las últimas a las que puedes pasar desapercibido. Por su tono, supo que no estaba mintiendo. No veía razón para hablar de lo que había vivido la noche anterior. Incluso ahora pensaba en el monstruo de arcilla y en el otro llamado Batman. ¿Habría otros como ellos? Encontrar a Moka era lo primero que debía hacer, pero tras los sucesos de la noche anterior, ese mundo le interesaba enormemente. Por otro lado, aún no había descifrado la verdadera naturaleza de la forma de Ichigo. Lo que Kurumu sí sabía era que poseía una fuerza física extraordinaria, la cual había demostrado durante su enfrentamiento con todos ellos en el reino yokai. Lo atacaron simultáneamente sin causarle el menor daño. ¿Me estás ignorando? Supongo que no debería sorprenderme. No, no es eso, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Anoche no podía dormir, así que salí a tomar el aire. No tuve ningún problema, por si acaso preguntas, simplemente me quedé mirando por los tejados, observando todo. Estoy lista para irme cuando ustedes lo estén, dijo rápidamente, sin ningún interés en hablar de lo que había pasado. Bien, entonces vamos ahora. Moka lleva demasiado tiempo sola ahí fuera, es hora de que la encontremos, dijo Tsukune, insinuando que se acercaba. Jin y Kurumu se levantaron del sofá y salieron juntos del edificio. Antes de ir en cualquier dirección, miraron a su alrededor. El pueblo estaba lleno de alborotadores y no querían encontrarse con ninguno más. Entonces, Jin los guió hacia donde creía que el aroma de Moka era más fuerte. Tsukune solo deseaba verla y abrazarla, mientras que Jin solo pensaba en cómo regresarían a casa. Al igual que los demás, quería encontrar a Moka y marcharse inmediatamente después. A él no le importaba si volvían a ver a Ichigo, solo le importaba regresar a donde debían estar. En algún momento se descubriría su ausencia en la Academia Yokai y podría resultar problemático. Kurumu, por otro lado, quería encontrar a Moka, pero tenía otras cosas en mente. Se preguntaba si tal vez se encontraría con otras criaturas y, en cierto modo, lo esperaba con ilusión. Besos. Con una bandeja en la mano, el mayordomo del que probablemente era el hombre más rico de Gassen recorría los pasillos. Subir desde la cocina tenía bastantes escalones, pero con los años se había acostumbrado. No había mejor trabajo ni persona para la que preferiría trabajar que el mismísimo rostro de Gassen. Era prácticamente de la familia, así que nada de lo que hacía le parecía trabajo, sino más bien tareas domésticas. En la bandeja había un vaso de zumo de naranja y tostadas con huevos y bacon. Abrió una puerta con una mano y con la otra sostuvo la bandeja. Amo Bruce, son casi las 11. Me he tomado la libertad de prepararle un desayuno. Alfred se detuvo a mitad de la frase. Las cortinas estaban abiertas, la cama ya hecha y Bruce no estaba por ninguna parte.
Alfred lo conocía mejor que nadie y tenía una idea bastante clara de a dónde había ido. Cerró la puerta, caminó por el pasillo, abrió un panel oculto e introdujo una serie de números. La máquina escaneó sus ojos y la pared tras él se abrió, revelando un ascensor oculto. Alfred entró en el ascensor y, con un solo clic, ya estaba bajando. La pared se cerró inmediatamente después de su partida. ¿No eres de los que se levantan temprano? ¿Está todo bien, señor?, preguntó Alfred al salir por las puertas del ascensor. No le sorprendió ver a Bruce sentado frente a la enorme pantalla del ordenador. Por lo que pudo observar, parecía estar trabajando en varias cosas a la vez, con 3 ventanas abiertas. Buenos días, Alfred, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Además de la hora, otra cosa que le pareció extraña al mayordomo fue la vestimenta de Bruce. Llevaba pantalones negros, zapatos de vestir negros, una camisa blanca con corbata morada y una chaqueta negra colgada de la silla. Espero que no le importe que le pregunte, señor, ¿pero va a algún sitio pronto? Sí, tengo programada una reunión de la junta directiva en la próxima hora. Antes de eso, hay algunos asuntos que quisiera terminar. Se desconoce si The Atzot está involucrado en esta pequeña guerra, pero descubrí algo interesante al subir gran parte de su base de datos a la mía. Hay muchas probabilidades de que sea responsable de la muerte del yerno del gobernador y de los otros policías que fueron asesinados en el edificio de arte de GC hace más de un mes. ¿Qué te hace pensar eso? Bruce señaló una ventana en la pantalla. Dentro de estas carpetas separadas hay información detallada sobre cada víctima, su rutina diaria, donde trabajaban y prácticamente cualquier otra cosa imaginable. Además, tenía planos del edificio donde ocurrieron los asesinatos. También encontré 7 posibles escondites y supongo que se está refugiando en uno de ellos. ¿Y cuál es su plan? Esta noche iré tras él, y esta vez lo encontraré. Responderá por sus crímenes y averiguaré si estuvo involucrado o no. Bruce se levantó de la silla frente al ordenador. Al otro lado del suelo, alrededor de su puesto de trabajo principal, dijo, examiné con más detenimiento los productos químicos y descubrí que ninguno era letal por sí solo, pero mezclados la historia era diferente. Todavía no he descubierto los distintos ingredientes que contienen, pero tengo la intención de averiguarlo. ¿Qué tal el desayuno, señor? Alfred colocó la bandeja delante de él. Simplemente déjelo sobre el mostrador. Besos. Yukari y Misore caminaban juntas por los pasillos de la Academia Yokai, cabizbajas. La hora del almuerzo acababa de empezar y apenas habían intercambiado palabra en todo el día. Al entrar en el comedor, ninguna tenía apetito, así que salieron por una puerta lateral al césped. Lo que habían vivido la noche anterior era un secreto a voces, salvo entre las presentes. Se sentaron en un banco bajo un árbol y, al instante, apareció la persona a la que esperaban, deteniéndose frente a ellas. ¿Qué novedades hay? ¿Hablaste con el director?, preguntó Misore, poniéndose de pie. Ruby exhaló, negando con la cabeza. Desafortunadamente, se está retrasando y no llegará hasta más tarde esta noche. No tengo detalles sobre el motivo de la demora. Por ahora, esperamos y seguimos con nuestro día como de costumbre. No es que sea un gran problema, pero espero que a ninguna de las dos les moleste que les haya contado a Fan Fan y Ling Ling lo sucedido. ¿Y cómo reaccionaron?, preguntó Yukari. Como era de esperar, cualquiera que haya escuchado una historia así se quedó impactado. Ambos lo asimilaron con dificultad, lo cual es comprensible. Manténganse alerta, Fan Fan dijo que los buscará durante este tiempo. Por más increíbles que hayan sido las últimas horas, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. El director es nuestra única opción para solucionar este problema, y hasta que llegue, está fuera de nuestro alcance. ¿Y qué hay de Nahirun-san, la profesora de artes marciales avanzadas? ¿Acaso Tsukune no dijo que ella fue quien provocó toda esta confusión? Si no fuera por ella, Ichigo no se habría ido y no habríamos perdido a Moka, Tsukune, Kurumu-chan ni a Jin-senpai. Misore dio un pisotón. Qué curioso que preguntes, esa era mi última parada antes de reunirme contigo. Un sustituto se ha hecho cargo y, según él, ella llamó ayer diciendo que estaba enferma y, de nuevo, no se ha presentado, solo que esta vez no ha recibido ninguna llamada suya. No sé qué significa todo esto, pero para estar seguros, todos deberíamos estar alerta.
¿Quién sabe si esa mujer volverá para terminar lo que empezó? Yukari se levantó del banco junto a Misore. ¿No era a Ichigo-kun a quien buscaba? Si es así, tal vez se haya marchado y no tengamos que preocuparnos. Deberíamos preocuparnos más por Moka-san y los demás. Si de verdad están con Ichigo, podrían estar en grave peligro. ¿Qué quieres decir con que Nee-san podría estar en grave peligro? Misore, Ruby y Yukari se enfrentaron a la joven vampira de cabello naranja fuego recogido en coletas. No sabían cuánto tiempo llevaba allí, pero podían ver la preocupación en sus ojos. Ruby apoyó una mano sobre su hombro, mordiéndose el ceño. Lo mismo sentían ella, Yukari y Misore. ¿Debían o no debían explicar lo sucedido? Koko-chan, lamento decirte que, Ruby bajó la cabeza y cerró los ojos. ¿Pero qué? Es Ichigo, ¿no? Él le hizo algo, ¿verdad? Ruby miró a Misore y Yukari sin saber qué decir. Dado que ya estaba allí y sabía que algo andaba mal, Ruby no veía sentido en ocultarle nada de lo que estaba sucediendo. No es lo que piensas, intentaré explicártelo lo mejor posible, así que escucha con atención, dijo Ruby. Besos. Ichigo se secó la cara frente al espejo, lo dobló y lo colgó en la barandilla. Salió del baño y, bajando por el pasillo, se encontró con Moka en la sala, ya vestida con su uniforme escolar, sentada en un taburete cerca de la cocina. Dio un sorbo a su vaso de agua con hielo y lo dejó sobre la encimera. Tengo antojo de algo dulce, ¿no tienes pastel o algo parecido por aquí? No sé por qué no le echas un vistazo. ¿No crees que ya lo he hecho? ¿Por qué si no estaría preguntando? Ichigo se encogió de hombros y entró en el dormitorio por las puertas automáticas. Sacó una chaqueta de la maleta y metió a Kon en el bolsillo lateral. De vuelta en la sala, su mirada se posó en el rosario y lo cogió del escritorio del ordenador. ¿Crees que ahora sería un buen momento para ponérmelo de nuevo? Preguntó Ichigo, colocándolo frente a ella. ¿Por qué estás tan obsesionado con deshacerte de mí? ¿Qué te hace pensar eso? Creía que tenías que llevar esto puesto siempre o algo así. Parece que no es el caso. En fin, me voy. Vuelvo en cuanto pueda. Ichigo dejó caer el rosario en su regazo y se dirigió a la salida. Moka se levantó de un salto del taburete y corrió tras él. Si vas tras Tsukune, voy contigo, de ninguna manera me quedo aquí. No, ya te dije que te quedarás. Lo siento, Moka, pero solo me estorbarías y me retrasarías, y eso no lo puedo permitir. Terminaré esto mucho antes sin ti. Quédate aquí y haz cosas de chicas, como pintarte las uñas, maquillarte y todo lo que les gusta hacer a las chicas. Moka siseó poniéndose frente a él. ¿Qué te ha hecho pensar que soy como las demás chicas? ¿Acaso crees que también juego con muñecas? Lo agarró de la camisa con fuerza, sacudiéndolo de un lado a otro. Espera, eso lo dijiste tú, no yo. Además, ¿qué ganas viniendo? No conoces la zona y no tienes la velocidad para seguirme el ritmo. Si crees que voy a llevarte a cuestas, estás muy equivocado. Recorreré mucho más terreno sin ti, así que quítate del camino. Voy a ir digas lo que digas. Tsukune es más importante para mí de lo que tú o cualquier otra persona pueda imaginar, y hasta que no sepa que está bien, me niego a quedarme sentada en tu lugar esperando. Ichigo apartó las manos de ella de su camisa y se sacudió el polvo mientras se dirigían a la salida. Parecía imposible razonar con ella, y lo que más le irritaba era que se interpondría en su misión de eliminar Hallows. Encontrar a Tsukune era pan comido para él, y esperaba toparse con el estudiante de la Academia Yokai durante sus viajes. Tener a Moka a su lado complicaba sus planes. Al salir por la ladera de la montaña, Ichigo puso los ojos en blanco. Presintió que iba a ser un día muy largo. Sintió ganas de golpear algo para desahogar su frustración. Aún así, sabía que no cambiaría mucho su estado de ánimo. ¿Estás bien? Pareces muy tenso, preguntó Moka, mirándolo rápidamente. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó Ichigo, continuando su camino. Ahora le tocaba a Moka poner los ojos en blanco, disgustada por el tono de su voz. Lo siguió ladera abajo, con la ciudad a la vista. Si hubiera estado solo y en forma espiritual, habría avanzado mucho más, probablemente ya varios kilómetros dentro de Gassen. Quizá incluso se habría cruzado con otro hueco y lo habría eliminado.
Uf, por fin estamos solos, bien. Con asomó la cabeza por encima de su chaqueta, que llevaba sobre el hombro. ¿Qué hay en la agenda ahora? ¿A dónde vamos? Preguntó con entusiasmo. Idiota, no estamos solos. Ichigo se dio una palmada en la frente. Moka se quedó a un lado de ellos con los ojos muy abiertos. ¿Es un oso de peluche que habla? Preguntó conteniendo la risa. Kon saltó sobre el hombro opuesto de Ichigo, deleitándose con la belleza de la vampira. Oh, sí, la Navidad llegó antes de tiempo, exclamó. Se lanzó contra su pecho, acurrucándose entre sus senos. El gesto la hizo soltar un gritito. Kon, ¿qué demonios? No puedes lanzarte sobre cada chica guapa que ves. Moka es mi amiga, déjala en paz. Ichigo extendió la mano para arrebatarle el león de peluche, pero en vez de eso, su mano se encontró sobre el pecho derecho de Moka. Ichigo se mordió la lengua mientras las mejillas de Moka se ponían rojas. Kon, de pie sobre la cabeza de Ichigo, se reía entre dientes. Moka, lo siento mucho. Ichigo no pudo pensar en nada más que decir y retiró la mano de su pecho. Moka miró hacia un lado, con las mejillas aún más rojas. Está bien, no fue tu culpa, dijo tímidamente. Su vergüenza se transformó rápidamente en ira hacia el león de peluche que colgaba sobre su cabeza. Kon soltó una risita nerviosa y, antes de que pudiera saltar, Moka lo atrapó en el aire. Kon forcejeó para liberarse, pero no pudo. ¿Qué es esto, Ichigo? Moka miró fijamente al león que tenía en la mano. Su nombre es Kon, es un alma mad y no voy a hablar de nada más, informó Ichigo. Ella sabía lo suficiente sobre él, desde su perspectiva. Él no quería que ella descubriera más de lo que ya sabía ni que se enterara de para quien trabajaba en secreto. Oye, Ichigo, ayúdame. Se ve muy enojada, gritó Kon, presa del pánico, forcejeando para liberarse. Moka lo lanzó hacia arriba, extendiendo el pie y pateándolo como si fuera un balón de fútbol. Conoce tu lugar. Recorrió casi 40 yardas antes de chocar de frente contra un árbol. Dile a tu amigo que no se meta conmigo porque la próxima vez no seré tan amable. Eso fue un gesto de amabilidad, murmuró Ichigo, preguntándose qué haría la próxima vez. Sus acciones confirmaban aún más lo diferente que era del mundo exterior. Por cierto, ¿a qué te referías con alma mad? No es asunto tuyo, respondió Ichigo. Moka tiró de la oreja de Ichigo, deteniendo su avance. Respuesta incorrecta, no es así como debes hablarme. Soy tu invitada. Ay. ¿De verdad vas a usar la tarjeta de invitado durante toda tu estancia? Ichigo se apartó de ella frotándose la oreja, que ahora le dolía. Esa no es forma de pedir información, y si te portas bien, puede que acceda. Siguió a Ichigo colina abajo, echándose el pelo hacia atrás mientras él recogía a Kon del césped. Veo estrellas por todas partes, murmuró Kon. Esa cosa ni siquiera es una persona, ¿cómo es posible? Preguntó Moka. No le hagas caso a Kon, la mitad del tiempo no sabe de qué habla. ¿Dónde está el rosario? ¿Lo trajiste? Preguntó Ichigo. Está aquí mismo, ¿quieres ver? Moka se abrió la camisa. No. Ichigo dio un salto hacia atrás, con las manos extendidas delante de él. No quiero que te desnudes ni nada de eso, ¿eh? Moka sonrió mientras se acercaba a él. ¿Eso significa que no crees que tengo un cuerpo sexy? Estoy segura de que cambiarías de opinión con solo echar un vistazo, le susurró al oído. Ichigo se apartó rápidamente de ella, metiendo a Kon en el bolsillo lateral de su camisa. Esto se está poniendo muy raro, hablemos de otra cosa. De hecho, ¿qué tal si no hablamos en absoluto? Las conversaciones contigo siempre acaban mal. Ella sonrió con sorna mientras lo seguía colina abajo hasta un camino lateral. Moka deseaba volver con Tsukune más que nada, pero poco a poco comprendió que su perspectiva y sus sentimientos hacia Ichigo estaban cambiando. No sabía qué pensar al respecto, pero disfrutaba de su compañía. Continuará. CHP 28, cara a cara. Bruce se miró por última vez en el espejo, ajustándose el cuello de la camisa y la corbata. Cerró el ordenador y subió las escaleras, saliendo de la cueva con las manos en los bolsillos de la chaqueta /diagonal chaleco. Se reunió con Alfred en el comedor.
Una vez que termine esta reunión podré concentrarme en asuntos más importantes. Investigaré más a fondo todas mis pistas esta noche, dijo Bruce. Alfred le informó a uno de los choferes de reserva que lo esperaba en una limusina justo afuera de la mansión. Que disfrutes del resto de la mañana. Nos vemos en un par de horas. Si quieres, puedes tomarte el resto del día libre, dijo Bruce. Es usted muy amable, señor, pero gran parte del lugar necesita limpieza. Quizás al finalizar mi actuación lo considere. Bruce le dedicó a su mayordomo la habitual sonrisa de multimillonario Wayne y salió por el pasillo. El chofer de la limusina le abrió la puerta, le estrechó la mano, subió al asiento trasero y cerró la puerta. ¿Hay algún lugar donde quieras parar, o prefieres ir directamente a la Torre Wayne? Quizás a la vuelta, pero vayamos directamente al edificio. Me gustaría llegar temprano para repasar algunas cosas sobre mi presentación, respondió Bruce. Arrancaron el coche y salieron del enorme aparcamiento a través de las puertas automáticas. Bruce reflexionó largamente sobre los extraños sucesos de la noche anterior. Primero fue el Shinigami, y luego aparecieron dos mujeres con aspecto de murciélago en distintos momentos. En el fondo, creía que todo debía estar relacionado de alguna manera. Besos. Durante su viaje a la ciudad, ni Moka ni Ichigo hablaron mucho. Kon permaneció en silencio y, de vez en cuando, asomaba la cabeza por el bolsillo de la chaqueta de Ichigo. Le costaba resistir la tentación de volver a tocarla. Era tan suave y blandita, pero no le gustaba la idea de volver a ser un balón de fútbol. Aunque le resultaba tentador estar entre sus pechos, aunque solo fuera por un instante, Kon no se atrevía a hacer nada. Probablemente eso también molestaría a Ichigo, y no quería que se enfadara más con él. Salieron a una calle lateral y caminaron juntos hacia la ciudad. Con las manos en los bolsillos, Ichigo miró a su alrededor, pensando a dónde ir primero. Sabía lo que Moka quería, pero al mismo tiempo comprendía que tenía una misión. Con él cerca, preocuparse de que un Hollow la lastimara no era gran cosa. Podía cuidarlos a ambos sin problema, pero aún así, algo en su presencia lo inquietaba, aunque no lograba identificar qué era. ¿Te importa si te hago otra pregunta?, preguntó Moka. Dispara, adelante. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tu casa es un poco lúgubre, ¿no tienes familia ni amigos? Solo por curiosidad, ¿no es ideal estar siempre solo /diagonal a para todo? Prometo no preguntar nada más. Ichigo la miró un instante antes de bajar la vista. No creía necesario hablar de su vida personal, pero si no decía nada, presentía que ella sospecharía y lo acribillaría a preguntas. Además, era tan nuevo en la ciudad como ella y quería mantenerlo en secreto. Tengo muchos amigos y 2 hermanas, respondió, esperando que el tema no se alargara. Ah, sí, ¿cuáles son sus nombres? Ichigo puso los ojos en blanco y miró hacia un lado, algo molesto. Más que la pregunta, seguía disgustado porque Moka no le había hecho caso y se había quedado atrás. Se sentía cohibido y, en cierto modo, la vampira le resultaba una especie de estorbo. Delante, un grupo de hombres se acercaba con aire sospechoso, como tantos otros que había visto merodeando la noche anterior. Genial, justo lo que necesitábamos, pensó Ichigo, apretando los puños. A Moka no parecían molestarle los silbidos, y por su expresión, Ichigo supuso que incluso podía disfrutarlos. Rápidamente, un grupo de 7 los rodeó, con la mirada fija principalmente en Moka. No es que él no lo hiciera por su cuenta, pero con Moka presentía que atraerían aún más atención no deseada. Ichigo y Moka se mantuvieron firmes mientras el grupo los rodeaba un par de veces. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. ¿Eres de por aquí, cariño?, preguntó uno de ellos. Cara bonita, tetas, buen culo y cuerpo perfecto, ¿qué más podemos pedirle a un chico?, añadió otro, riendo a carcajadas con todo el grupo. Mi pregunta es, ¿qué haces con un tipo como él? ¿Qué parentesco tienes? Él, bueno, Moka miró a Ichigo con una expresión de autosuficiencia. Es mi prometido. Le guiñó un ojo a Ichigo. ¿Prometido? ¿De qué demonios estás diciendo? Ichigo se interrumpió antes de terminar la frase, optando por seguirle la corriente por muy descabellado que pareciera. Prometida, uno de ellos miró a Ichigo. Desafortunadamente, eso va a ser un problema.
Mira cómo funcionan las cosas por aquí, tomamos lo que queremos y nos deshacemos de todo lo que se interponga en nuestro camino. ¿Entiendes lo que te digo, pelirrojo? Esta zorra ahora nos pertenece y tienes que quedarte fuera de la ecuación. El individuo en cuestión arremetió, blandiendo la pequeña navaja sin lograr alcanzar a su objetivo. Ichigo le agarró la muñeca, retorciéndola y desarmándolo, para luego estamparlo contra el pavimento con la cabeza. Los 6 restantes se abalanzaron sobre él desde distintos ángulos, atacándolo simultáneamente. Ichigo esquivó lateralmente, conectando sus propios golpes. A pesar de todo, solo recibió un impacto, cada matón cayó inconsciente sobre el pavimento áspero. Ichigo se giró hacia una sonriente Moka, apretando los puños y acercándose a grandes zancadas. ¿Prometido? ¿En serio? ¿Eso es todo lo que se te ocurrió? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sí, creo que disfrutas torturándome demasiado. ¿Qué tal si nos ahorramos el sufrimiento y te das la vuelta y regresas a mi base? No hay nada que discutir. Quiero que te vayas ahora mismo. Ichigo señaló la ladera de donde habían venido. No tengo por qué recibir órdenes tuyas, aunque este sea tu mundo natal. ¿Preferirías que te hubiera dicho marido? Sonrió. Solo por su tono de voz supo que se lo estaba pasando demasiado bien. ¿Qué tal si no haces nada? Sabes, eres la mayor troll que me he encontrado en las últimas semanas. Le ganaste a un chico en la 7ª hora en Yokai, y eso ya es mucho decir. ¿Por qué te cuesta tanto ser una buena chica como tu otra mitad, tan dulce, alegre, comprensiva y, sobre todo, nada molesta? A la base contigo. Encontraré a Tsukune por mi cuenta, sin preguntas, pero contigo cerca, probablemente me dé un infarto antes de que eso suceda. A menos que pienses llevarme de vuelta a cuestas, no iré a ningún otro sitio que no sea contigo. Mi amigo anda suelto y hasta que lo encuentre, no me quedaré en tu casa sin hacer nada. Amigo, ¿no querrás decir amante? Te voy a arrancar la cabeza por llevarte a mi preciado Tsukune-sama, maldito. Íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, cabalgar hacia el atardecer y tener 10 hijos. Te mataré por arrebatarme mi único propósito en la vida, ¡ah! Sus mejillas se enrojecieron por la vergüenza y la ira. Me estás poniendo palabras en la boca que yo no dije en absoluto. Quizás no exactamente, pero casi. Si de verdad quieres quedarte y seguir conmigo, hazme un favor y actúa con la mayor normalidad posible. Basta de burlas y demás cosas que, por lo visto, son tu costumbre. Si no, vuelves al cuartel general y, si hace falta, te llevaré yo mismo, así que no me tientes, dijo Ichigo con claridad. Claro, lo que tú digas, dijo Moka, apartando la mirada. Recorrieron la calle dejando atrás a las personas inconscientes. Pasaron junto a otros ciudadanos de la ciudad a su paso. Ichigo se rascó el pelo, quizás sea mucho pedir, pero ¿tienes idea de dónde estuviste por última vez con Tsukune? Prefiero no entrar en detalles sobre cómo nos separamos. Explicarlo llevaría demasiado tiempo y, además, durante un tiempo estuve inconsciente y me trasladaron. No tenía ni idea de a dónde me habían llevado cuando desperté, o más precisamente, a Omote. Sé que tienes la capacidad de separarte de tu cuerpo físico, pero nunca me revelaste tu verdadera forma. ¿Tienes alguna habilidad para rastrear personas o algo parecido? Si lo supiera, ¿no crees que lo estaría usando? Y no preguntes por mí, no voy a responder preguntas sobre mí ni nada por el estilo, para que quede claro. Algo me dice que podríamos estar así todo el día, y Ichigo se rascó el pelo mientras miraba a Moka de reojo. No es que tenga nada que ver, pero tú y Tsukune, bueno, ya sabes. Moka no entendió del todo a qué se refería, reflexionando un instante sobre la pregunta. Alcanzó a ver su expresión y supo de inmediato a qué se refería. La vampira lo agarró del cuello con fuerza, sacudiéndolo violentamente. ¿Cómo te atreves a preguntar algo o siquiera a suponer que yo participaría en tales actividades? ¿No tienes ni idea del orgullo de un vampiro? Tsukune es solo un amigo, deja de tener pensamientos sucios, pervertido. Exclamó Moka mientras lo sacudía. Ichigo la apartó con dificultad. Vale, ya entiendo. Una simple pregunta no justifica un intento de asesinato. En fin, no te voy a mentir, encontrar a tu novio no va a ser fácil, sobre todo porque no tenemos ni idea de por dónde empezar. ¿No tienes algún método especial para seguirle la pista?
Quiero decir, seguro que le has chupado la sangre más de una vez. Con todo eso, ¿no debería un vampiro tener el olor característico de sus víctimas y ser capaz de rastrearlo o algo así? Moca estaba a punto de arrancarse el pelo. ¿Acaso parezco un maldito perro o un lobo? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un vampiro acechar a su presa? Te lo diré yo, nunca. No es así como funcionamos. Y, por última vez, Sukune no es mi novio ni mi pareja. Somos muy buenos amigos y nada más. Eso dices tú, murmuró Ichigo. ¿Qué fue eso?, espetó. Kon no pudo evitar divertirse con la discusión entre los dos. Desde dentro del bolsillo de Ichigo no tenía la mejor vista, pero aún así resultaba entretenido. Ichigo se giró hacia Moka y, señalándola con el pecho, exclamó, «Quítate de en medio, que hay una luz azul brillando sobre tu pecho». «Deja de cambiar de tema», gruñó Moka. Por instinto, Ichigo se abalanzó sobre Moka, abrazándola y derribándola justo cuando una onda de energía pasó cerca. El impacto contra el suelo los lanzó por los aires. Moka se estrelló de cabeza contra una pared, quedando inconsciente, mientras que Ichigo cayó de lado sobre la acera. Se incorporó, sacudiéndose el polvo. Moka Moka. Tiró rápidamente de su hombro al darse cuenta de que estaba inconsciente. Se puso de pie y ante él, sobre un tejado, se alzaba una mujer de cabello castaño claro y largo, de 1,73 metros de altura y ojos plateados. Desconocía el motivo de su ataque, pero tenía la impresión de que sus intenciones no eran buenas. El hecho de que estuviera armada con varias armas le permitió comprender qué clase de persona era. Lo primero que pensó fue en una asesina, pero ¿quién contrataría a alguien para matarlo a él o a Moka? Se encontraban en un mundo muy distinto al suyo y no se habían ganado ningún enemigo. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué nos atacaste?, gritó Ichigo con los puños apretados. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la mujer que se lanzó desde el tejado frente a Ichigo. Tal como sospechaba, un dios de la muerte está en la ciudad. Estoy aquí por negocios cuando de repente sentí la presencia de un Shinigami y supe que tenía que encontrarte. Maldita sea, no respondiste a quién atacaste ni por qué. Interrumpió Ichigo. Soy leal a mi amo y su palabra es ley, sus decisiones no se cuestionan. Naturalmente, cuando me envió aquí a estudiar a quien estaba destruyendo a sus súbditos, lo hice sin rechistar. Sujetos, espera, no te referirás a los Hallows, ¿verdad? Dijo Ichigo. Bravo, bravo. Exclamó ella, dando unos pasos más hacia él. Supongo que te envió el Gotei 13, ¿verdad? Nunca imaginé que estarían tan al tanto de todo localizando a los Hallows, pero bueno, tampoco debería sorprenderme. ¿Viajas solo, muchacho? ¿Podría haber tenido más suerte? Por lo que dijo la mujer, daba a entender que trabajaba para el responsable de la aparición de la manada de huecos en dos mundos distintos y que a través de ella podría llegar hasta él. Luego estaba el tema de su presencia en la ciudad. ¿Acaso la habían enviado a espiar a Batman? Hasta donde él sabía, el Caballero Oscuro era el único capaz de verlos y de acabar con ellos. Por lo que has dicho, supongo que a tu maestro no le cae bien el Gotei 13. ¿Quién es él, por cierto? Negó con la cabeza. Obtener información de mí no será tan sencillo, tendrás que ganártela. Quizás si me derrotas en combate, hable. Pero no me creas, soy la mayor mentirosa que jamás conocerás. Sé que te enviaron aquí para destruir a los huecos y, por eso, debes ser tratado como corresponde. Las interferencias externas no son aceptables. Ichigo metió la mano en el bolsillo, sacó el león de peluche y se metió la pastilla en la boca. Separado de su cuerpo en forma de Shinigami, miró a Ichibarra diagonal con, cuida de Moka. Yo me encargaré de la señorita engreída y luego podremos retomar el rumbo. Ichibarra diagonal con asintió, se inclinó y tomó a Moka en sus brazos. Ahora que eso está resuelto, llevemos esto a los tejados, dijo Ichigo. Claro, lo que te funcione mejor. Alzó el vuelo, con Ichigo siguiéndola de cerca. Con la mirada fija en su zanpakuto, la mujer soltó una risita al sentir cómo aumentaba su energía. Siendo una de las miembros más poderosas de la organización, pocas cosas la asustaban y enfrentarse a un Shinigami era más bien un placer. Antes de empezar, dime tu nombre, aunque supongo que da igual.
No eres la razón por la que estoy aquí, pero seguro que me entretendrás, dijo. Su confianza superaba con creces todo lo que ella había experimentado, no percibía en él ni un ápice de miedo. Eso, por sí solo, la emocionó aún más. En cualquier momento estallaría una pelea entre ellos. La tensa atmósfera entre ambos lo hacía evidente. La cuestión era quién atacaría primero. Ichigo observó atentamente cómo las cuchillas de 79 centímetros salían disparadas de sus muñecas, lista para bailar, Shinigami. Hagámoslo. Enseguida se lanzaron una contra la otra a toda velocidad, chocando sus espadas. Continuará. CHP 29, Contratiempo. Contraatacando con diversos golpes y movimientos de su arsenal, Ichigo estaba seguro de que no era humana. Su fuerza y potencia eran similares a algo que había encontrado, pero no lograba recordar que, además, su flexibilidad era asombrosa. Con la mano extendida, Ichigo se abalanzó sobre ella, agarrándola por el cuello y derribándola sobre un vehículo estacionado. Los civiles que pasaban por allí presenciaron el impacto, pero no pudieron ver a Ichigo. Para ellos, parecía que la mujer estaba luchando contra un fantasma. Tras impulsarse desde el coche, se reunió con Ichigo en el aire, chocando espadas. Esquivó sus ataques con facilidad, riendo entre dientes. Bloqueó algunos golpes con sus espadas, intentando contraatacar lo más rápido posible. Ichigo se libró del castigo, pero no pudo escapar del todo. No preguntó, pero una parte de él recordó a Morrigan. Se preguntó si de alguna manera ambos estaban conectados, trabajando para quienquiera que fuera el responsable de los Hallows. Descubrir qué información oculta era casi imposible. Nada mal, Shinigami. Creo que nunca supe tu nombre, dijo ella, saltando hacia atrás y creando más espacio entre ellos. Kurosaki Ichigo, un Shinigami suplente, en otras palabras, solo trabajo a tiempo parcial. Interesante, muy interesante, curioso que un sustituto como tú tenga una energía tan desbordante. Por desgracia, eso no bastará para derrotarme. Lo único que juega a tu favor es que estoy de muy buen humor. Incluso podría considerar dejarte vivir después de la paliza que te daré en la vida. No eres el primero en decir algo así. Una cosa que debes tener en cuenta es que soy una de las últimas personas a las que deberías subestimar, créeme. Lanzándose de nuevo hacia ella con la intención de cortarle la garganta, su zanpakuto fue bloqueado por ambas hojas que ella sostenía. Le propinó un cabezazo que lo derribó, haciéndolo caer sobre un edificio, donde rodó de lado. Creo que es hora de que te muestre de que soy capaz. Presta mucha atención o te lo perderás, dijo con una sonrisa burlona. Ichigo observó atentamente cómo brillantes haces de luz se formaban alrededor de diversas partes de su cuerpo. En cada una de esas secciones se añadían protecciones o armaduras adicionales de oro, plata y negro. Sobre su cabeza llevaba una especie de yelmo y, sobre su nariz, un pico dorado, similar al de un águila. Gran parte de su cuerpo aún permanecía al descubierto, lo que él consideraba un punto débil para atacar. Permítanme presentarme oficialmente, soy Feyaglia y lo que ven ahora es mi mejora de nivel 1. Como ya he dicho, ustedes no son la razón por la que estoy aquí, así que intentaré no matarlos, pero no puedo garantizar que no lo haga. Verán, cuando entro en el fragor de la batalla, a veces me resulta imposible detenerme o frenar. Más les vale mantenerse alerta durante toda la batalla si planean ganar, Kurosaki. La miró a los ojos, sujetando con fuerza su zanpakuto. ¿Qué quieres decir con mejora de primera fase? ¿Cuántas fases hay? Puede que solo haya 2, o posiblemente más de 10. No voy a quedarme aquí respondiendo a todas las preguntas, así que pregunten con todo lo que tengan y tal vez descubran más. Ichigo clavó el pie en el suelo y se unió a ella en el aire, blandiendo su arma. Sus espadas chocaron, generando brillantes chispas. Feyaglia continuó con una ráfaga de tajos en el estómago, girando su pierna derecha y lanzándolo contra la pared de un edificio. Ichigo se pasó una mano por la mejilla, sonriendo. Alzando el vuelo de nuevo, se niveló con el enemigo, creando distancia entre ellos. Ichigo, con su zanpakuto extendido frente a él, intensificó su poder, elevando su Reiryoku. Feyaglia notó la energía azul a su alrededor y sonrió al sentir el cambio en su reyazo. Presintió que las cosas estaban a punto de cambiar y se emocionó al poner a prueba sus habilidades contra lo que consideraba un digno adversario.
Ichigo atacó primero, dirigiéndose directamente hacia ella con mayor velocidad, fuerza y precisión. Ella retrocedió, intentando atacarlo, pero le costaba conectar sus golpes. Logró hacerle sangrar el hombro, mientras que sufrió daños en la cintura y el bajo vientre. Ambas zonas quedaron desprotegidas, sin armadura. Con su mano libre, Ichigo la golpeó, lanzándola contra una señal de alto, partiéndola por la mitad y enviándola contra un camión estacionado. La fuerza del ataque hizo añicos los cristales de las tiendas y restaurantes de la zona. Otros vehículos también sufrieron daños. Él no le quitaba los ojos de encima mientras ella se sacudía el polvo. Los civiles de la zona querían acercarse para ver si estaba bien, pero a la vez evitaban acercarse demasiado. La mayoría intuía que estaba luchando contra alguien o algo, aunque no podían ver quién o qué era. Ichigo la abrazaba con fuerza contra su pecho. Observaba la batalla desde lejos, resistiendo la tentación de acercarse. De repente, un movimiento inesperado de la vampira en sus brazos lo sorprendió y lo tomó por sorpresa. Al poco rato, sus ojos, rojos como la sangre, se abrieron de golpe, mirándolo fijamente a la cara. Al controlar el cuerpo de Ichigo, podía sentir cada emoción que lo acompañaba. Su sangre fluyó con fuerza, casi haciéndole perder el control. Moka, Ichigo, ¿qué pasó?, preguntó frotándose la cabeza. Todo lo que la había llevado a perder el conocimiento era un completo borrón. Bueno, dijo Ichigo _con, dejando a Moka en el suelo y rascándose el pelo. Pensamientos pervertidos afloraron, pero los apartó rápidamente. Aprovecharse de ella y de la situación era una idea, pero presentía que sus insinuaciones se volverían en su contra y le causarían daños innecesarios. Un fuerte golpe los hizo alzar la vista. Ichigo agarró a Feyaglia por la nuca, haciéndola girar y estrellándola contra todo lo que encontraba a su paso. Ichigo nunca explicó la historia completa de cómo funcionaba un alma modificada, especialmente la parte relativa a su capacidad para apoderarse del cuerpo de alguien cuando el espíritu principal no estaba presente. ¿Cómo es que estás en dos lugares a la vez? Moka miró alternativamente a Ichigo e Ichi_con. Ichi_con sabía que no tenía más remedio que explicarle lo que estaba viendo. Supongo que se podría decir que estoy protegiendo momentáneamente el cuerpo de Ichigo mientras él lucha contra esa mujer. Ella es la que te atacó y te dejó inconsciente. Si aún no lo has deducido, yo soy el alma Mad. ¿Qué? Moka arqueó las cejas, mostrando confusión en su expresión. El león de peluche que pateabas como si fuera un balón de fútbol, sí, ese soy yo. No me limito solo a objetos físicos, sino que también puedo poseer cuerpos humanos sin límite de tiempo específico. Moka se detuvo un par de instantes a reflexionar sobre lo que había dicho, intentando comprender su explicación. Cuanto más lo pensaba, más curiosidad sentía por conocer la verdadera naturaleza de Ichigo. ¿Por qué Ichigo ha sido tan reservado consigo mismo? ¿Acaso oculta algo? Si quieres información sobre él, lo mejor es preguntarle directamente, quizá después de que termine su pelea. No diré nada, así que no creas que vas a obtener información sobre él a través de mí, ni hablar. Ichi_con se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Moka no hizo más que mirar al cielo, donde la batalla continuaba. Feyaglia saltó a un lado en el último segundo, bloqueando su hoja con su espada derecha. Él la golpeó con el codo en el estómago, encontró una abertura y la pateó en la cara, para luego cortarle el estómago. Feyaglia se elevó por los aires, apoyándose antes de caer al suelo. Eres todo un guerrero, Kurosaki, dijo mientras se elevaba. No necesito que me digan lo hábil o inhábil que soy. Si este es tu intento de meterte en mi cabeza, no funcionará, insinuó Ichigo. La miró fijamente, alzando su zanpakuto, basta de charla. Tengo una misión que cumplir y resulta que eres un obstáculo que debo eliminar. Si quieres matarme, adelante, pero si estás aquí solo para pelear por diversión, me haces perder el tiempo y debes irte. No me interesa participar en batallas sin sentido. Vuelve en otra ocasión y tal vez cambie de opinión, dijo Ichigo. Feyaglia soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás. Mírate, hablas como si tuvieras el control de todo. Escucha, muchacho, esta pelea no termina hasta que yo diga que termina. Ichigo se lanzó a una velocidad vertiginosa, atravesándola de un puñetazo contra un supermercado cercano, rozando a los clientes, al tiempo que se estrellaba contra una pared del lado opuesto del edificio.
Ichigo ya la esperaba, clavando a Feyaglia en el cemento con un solo golpe. Moka y Kon presenciaron la acción desde lejos, y Moka no podía creer la fuerza y la velocidad de Ichigo. Tan solo verla le aceleró el pulso. Eres increíblemente poderosa para ser solo una sustituta, nada mal. Lástima que me dieran instrucciones de no luchar con toda mi fuerza bajo ningún concepto, porque te habría destrozado. Sonrió, poniéndose erguida. Ilusiones, como si supieras algo de mi verdadero poder, susurró Ichigo la segunda parte. ¿En serio, tenemos que hacer esto ahora que estoy en medio de algo? ¿De verdad estás intentando negociar cuándo debería tener lugar esta pelea? Jejeje, qué gracioso, dijo entre risitas mientras levantaba sus cuchillas. Ichigo retrocedió preparándose para atacar de nuevo. Bueno, da igual, pero a partir de ahora voy a acabar contigo, se acabó el juego, informó. Feyaglia fue el primero en salir disparado, estrellándose la cabeza contra la acera. La agarró del pelo antes de que pudiera terminar. Le dio 4 puñetazos en el estómago, inclinándose hacia arriba y golpeando su cabeza contra la de ella, lo que la lanzó por los aires. Mientras estaba en el aire y aún no se había recuperado del todo, Ichigo aprovechó para atacarla, cortándole las partes desprotegidas del cuerpo. Feyaglia sangraba por un par de heridas, pero nada grave. Al encontrarse junto a ella, la agarró del cuello, pero ella contraatacó con un rodillazo que le hizo girar el estómago y lo derribó de una patada. Ichigo se frotó la mandíbula, apoyándose sobre una rodilla. Francamente, me he aburrido de esto, quizá podamos retomarlo más tarde como dijiste. Creo que me estoy quedando sin fuerzas, quizá un helado, unos cupcakes, un pastel de chocolate o unas rosquillas me vendrían bien. Mejor aún, creo que me los comeré todos. Sí. De espía a espadachina achiflada en un segundo, wow. Murmuró Ichigo. ¿Cómo me has llamado? Hizo una mueca apretando con más fuerza las 2 cuchillas. Ichigo se levantó del suelo enderezando su postura. No hablabas en serio cuando dijiste que te ibas a ir, quiero decir, eso es simplemente. Luego Ichigo tiene que irse, cuídate ahora. Se despidió con la mano mientras desaparecía entre los tejados. Espera, otra vez no. Ichigo la siguió, pero ya se había ido. Era igual que en la batalla con Morrigan, ambos habían escapado sin problemas. Genial, simplemente genial, Ichigo negó con la cabeza, frustrado. Ichigo. Le gritó Moka, que estaba de pie cerca de una farola. Se inclinó hacia abajo, posicionándose frente a ella e Ichigo. Lo primero que hizo fue expulsar la pastilla de su cuerpo y devolverla al león de peluche, para luego reinsertarla en su propio cuerpo. Antes de que preguntes, no sé quién era esa mujer, pero sí sé por qué atacó. No deberíamos preocuparnos de que regrese pronto, dijo Ichigo. ¿Y por qué atacó, si no te importa que te pregunte? Inquirió Moka. Cuanto menos sepas, mejor. Centrémonos en encontrar a Tsukune. Ichigo apartó la mirada mientras ella caminaba por la calle. Moka corrió a su lado y lo abrazó con fuerza. Nunca pensé que serías tan misterioso. Tendrás que sincerarte conmigo en algún momento. Besos. Pasaron las horas y anocheció a las 8:30. Durante todo el día, Tsukune, Kurumu y Jin apenas lograron encontrar un rastro claro que los llevara hasta Moka. Eso cambió hace una hora. Jin no podía asegurar qué había ocurrido durante ese tiempo, pero estaba convencido de que el vampiro se movía y parecía acercarse a la zona. No solo eso, sino que sabía de qué dirección venía acelerando. Juntos corrieron por una de las calles más oscuras del pueblo. Los gritos llenaron el aire, pero, a diferencia de la mayoría de las veces, no fueron seguidos por disparos ni nada parecido. El ruido provenía de un gran parque frente a ellos, por donde, además, necesitaban pasar. Tsukune contó lo que parecían ser al menos 40 policías rodeando la zona, con las armas apuntando a alguien situado en la parte central del parque. Al otro lado del parque había otros vehículos policiales y agentes con sus armas apuntando al mismo sujeto. Parece que algo importante está sucediendo, pero tenemos que pasar por aquí si queremos acercarnos a ella. Moka no puede estar a más de 2 millas por allá si seguimos recto, señaló Jin. Puede ser, pero con tanta policía alrededor, quizá deberíamos tomar otra ruta. No perderíamos mucho terreno si cambiamos de rumbo,
tal vez por la zona de esos edificios de allá, sugirió Tsukune. Nadie deseaba llegar hasta ella más que él, pero al mismo tiempo no quería verse atrapado accidentalmente en el fuego cruzado de lo que probablemente sucedería pronto. Kurumu pensó en expresar su opinión, pero no quería tomar partido. Jin estaba junto a un edificio de apartamentos, y Tsukune y Kurumu se unieron a él. Observó atentamente a los oficiales mientras decidían rápidamente qué hacer. Si actuamos con rapidez, estoy seguro de que no interrumpiremos lo que está sucediendo. Espera, Jin-senpai. No creo que sea una buena idea, exclamó Tsukune mientras veía a Jin despegar. Tsukune negó con la cabeza, mirando a Kurumu un instante antes de salir corriendo tras Jin, quien hizo lo mismo. Un par de policías intentaron detenerlos, pero no lograron sujetar a ninguno. Cuanto más corría Jin, más clara era la imagen de quien supuestamente era el objetivo de la policía. Tenía la piel algo pálida, el cabello largo de un tono naranja rojizo y vestía de verde. Su belleza era absoluta, lo que provocó que tropezara al pasar junto a ella. Antes de que pudiera dar otro paso, algo surgió de entre la hierba, enredándose en sus tobillos y poniéndolo boca abajo. Otra tanda de ataduras similares se enroscó en sus muñecas, impidiéndole moverse. Jin-senpai, gritaron Tsukune y Kurumu al unísono. Al igual que él, los demás quedaron detenidos en seco por las mismas ataduras verdes que Kurumu confundió con enredaderas. Tsukune intentó liberarse, pero las enredaderas se apretaron aún más a su alrededor. La mujer rodeó a los tres y se detuvo frente a Jin. Ustedes tres fueron imprudentes al saltarse el perímetro establecido por la policía de Gassen. Correr por una ciudad como esta no es muy seguro, sobre todo después del atardecer. Se acercó más, acariciándole la mejilla con la mano derecha, como recompensa por caer en mi pequeña red. ¿Qué tal un beso? ¿Un qué? Jin arqueó una ceja. Lo tomó completamente por sorpresa sentir sus labios contra los suyos. Jin no tenía ni idea de por qué lo hacía. Una parte de él quería resistirse, pero otra aún mayor no pudo evitar ceder y corresponderle el beso. El beso se intensificó y, a partir de ese momento, Jin perdió el control. Sus ojos brillaron con un verde intenso y, entonces, la mujer soltó las enredaderas que lo sujetaban, aterrizando a sus pies. Acomodándose a su lado, le acarició el pecho. Ahora pórtate bien y protégeme de esos policías grandotes y malvados, son una verdadera molestia. Como desees, mi señora, respondió Jin, alejándose de la mujer y pasando junto a Tsukune y Kurumu. ¿Qué le hiciste?, exigió Kurumu, sabiendo que Jin no estaba en sus cabales. ¿Y tú, guapo, también quieres un beso? La mujer ignoró a Kurumu y se dirigió directamente hacia Tsukune. Kurumu no tenía intención de permitir que Tsukune sufriera el mismo destino que Jin, aunque eso significara revelar su verdadera naturaleza. Con alas brotándole de la espalda y las uñas transformándose en cuchillas, Kurumu se liberó de las enredaderas, dejando a Tsukune libre con la misma rapidez. ¿Quién eres y qué le hiciste a Jin-senpai? No lo preguntaré de nuevo. Kurumu afiló sus cuchillas mientras una cola aparecía detrás de ella. Veo que sois extranjeros en Gassen, pues bien, debéis saber que vuestro amiguito me pertenece ahora y hará todo lo que yo le ordene. Os perdonaré la vida si os marcháis ahora, pero por desgracia, vuestro colega Jin es ahora de mi propiedad. Devuélvanlo a su estado anterior o si no. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? La mujer rió mientras se le ocurría una idea. Ay, Jin, cariño, ¿me harías un favor y eliminarías a estos dos cretinos? Prefiero no ensuciarme las manos. Por supuesto, mi señora, dijo Jin, crujiéndose los nudillos mientras miraba fijamente a Kurumu y Tsukune. Maldita sea, esto no es nada bueno. Tsukune apretó los puños. En otro lugar, Bruce Wayne, el multimillonario playboy y accionista mayoritario de la empresa familiar, Wayne Enterprises, finalmente salió de la Torre Wayne tras una larga jornada de reuniones con clientes, miembros del consejo, etc. Ocurrieron muchas más cosas de las previstas, sin contar las numerosas reuniones ni los cambios en los productos. Fue un día más agotador de lo habitual, por decirlo menos. Al llegar al vestíbulo, un chofer de apoyo lo llevó directamente a la mansión. Una vez dentro, entró en su despacho a través del gran reloj de pie y comenzó a repasar los casos recientes y los de las semanas anteriores. ¿Cenará usted esta noche, señor?
La voz de Alfred resonó por toda la cueva mientras Bruce investigaba información sobre Deadshot y Scarecrow. Solo un café y un tentempié, cené hace poco más de una hora, respondió Bruce sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. Muy bien, señor, dijo Alfred mientras subía los escalones de la mansión. 10 minutos después, Alfred regresó con una bandeja de comida y la dejó junto al ordenador. Bruce, aún absorto en su trabajo, tomó un sorbo de café. Echó un vistazo a la hora y vio que eran casi las 9. Se levantó y entró en los vestuarios de la Baticueva. 2 minutos después, reapareció, completamente equipado con su uniforme de patrulla. Tenía muchas pistas que investigar y no iba a perder ni un segundo más. Subió al Batplano y despegó de la Baticueva rumbo a la ciudad. Gotham era tan ruidosa como siempre, los crímenes se sucedían por doquier. En total, frustró 2 intentos de asalto y una violación. Tras regresar al Batplano, la radio integrada se activó. Pulsó el botón para encender la transmisión. ¿Qué pasa, Alfred? Disculpe las molestias, señor, pero pensé que debería saber que Kamala Asley escapó del asilo Arkham. Está en Howard Park, dijo Alfred. Gracias, Alfred, dijo Batman, poniendo fin a la conversación al pulsar un botón y reclinándose. Hiedra venenosa, murmuró. Batman aceleró el motor, ganando velocidad. Mientras el Batplano surcaba el cielo, Bruce pensaba en muchas cosas que le rondaban la cabeza. Observó la ciudad desde arriba, con Howard Park al otro lado. Si la guerra territorial no fuera ya suficientemente mala, tener a Ivy y Clad dando vueltas por ahí no ayudaba en nada. Era solo un hombre, así que entendía que no podía encargarse de todo él solo. Continuará. CHP-30, búsqueda pospuesta. Kurumu y Tsukune se mantuvieron cerca mientras Jin los atacaba con una velocidad implacable. A veces, esquivaban sus rápidos golpes y se separaban. La propia Ivy no podía creer lo que veía de su víctima esclavizada. Su forma de maniobrar y su velocidad eran de niveles que la mayoría consideraría sobrehumanos. Solo pensarlo la llenaba de emoción y anticipación por lo que podría hacer a continuación. Confiaba plenamente en que podría eliminarlos a ambos junto con la policía por sí sola, pero había algo en ver a alguien más hacer el trabajo sucio que la excitaba. Para Tsukune y Kurumu era difícil decidir cómo proceder. Jin era un amigo, pero no estaba en sus cabales. Tsukune, cuidado. Kurumu lo agarró del hombro y lo lanzó al suelo, alejándolo de la patada de Jin, que bloqueó con su ala izquierda. Antes de que pudiera reaccionar, le hizo un corte en el pecho con las cuchillas de sus uñas. No quiero lastimarte, pero no me dejas otra opción. Por mucho que odiara pelear contra un amigo, la situación podía ser peor, pensó a su lado. Si Tsukune hubiera estado en el lugar de Jin, no habría sabido qué hacer, incapaz de soportar la idea de que estuviera bajo el control de alguien y tener que luchar contra él. Lastimar al hombre de sus sueños era inconcebible, y agradecía que no fuera así. Mientras dormitaba, no se percató de que Tsukune se levantaba del suelo hasta el último instante y, sorprendentemente, pasó junto a Jin como un rayo. De hecho, se dirigía hacia la mujer planta, pero Jin lo derribó rápidamente, interponiéndose en su camino. Kurumu sabía exactamente lo que tenía en mente, acabar con la mujer planta y, en teoría, Jin recuperaría el control. Aún así, ninguno de los dos estaba seguro. La unidad policial que rodeaba Howard Park no sabía si intervenir o no, prestando mucha atención a lo que ocurría. Aparte de la fugitiva de Arkham, Kamala Asley, no reconocieron a los demás, suponiendo que 2 de ellos eran metahumanos. Algunos oficiales buscaron instrucciones del comandante, pero no obtuvieron ninguna. Era una situación incómoda, por decirlo menos. Lo único positivo era que 2 de los desconocidos parecían estar en contra de la villana de Gotham. Las especulaciones sobre lo que podría suceder a continuación se extendieron rápidamente entre los oficiales. Maldita sea, ¿por qué hacemos esto? Nuestro trabajo es controlar a los locos de esta ciudad, no quedarnos de brazos cruzados mientras se destrozan entre ellos. Estas acciones son ridículas, todos y cada uno de ellos deberían estar encerrados en una celda. ¿Esa chica de allá con alas, crees que podría estar relacionada con él? Miró la brillante señal en el cielo. Lo dudo, nunca la he visto por aquí. El murciélago tiene aliados y demás, pero estoy seguro de que ella no es una de ellos, respondió alguien que estaba cerca. Tsukune se secó la mejilla dolorida, incorporándose.
No quería pelear con Jin si podía evitarlo, pero parecía inevitable. Existía la opción de que Kurumu mantuviera a Jin ocupado mientras él se encargaba de la mujer planta, pero no le gustaba la idea de que Kurumu se enfrentara sola a la estudiante de último año. Además, aún quedaba la incógnita de cuán poderosa era la mujer planta y qué otras habilidades no había desatado. Para disgusto de ambos, la mujer de verde restregó su rostro contra el de Jin, acercándose a él por detrás. Me estoy impacientando, querido. Acaba con estos gusanos ahora mismo junto con la policía y te prometo una recompensa que sé que aceptarás sin dudarlo, dijo a Ivy, pellizcándole la mejilla en broma. Jin se concentró mucho más que antes en sus enemigos. Avanzó hacia sus compañeros, con la mirada perdida. Kurumu lo notó, comprendiendo que su atención se centraba en el cielo, o más precisamente, en la luna. Lo último que necesitaban era luna llena, y eso fue precisamente lo que apareció en el cielo. Kurumu solo tenía una esperanza, pero esta se hizo añicos ante sus ojos. Jin se transformó en hombre lobo. La luz de la luna le otorgó todo su poder, o casi. La situación empeoró aún más. La duda se apoderó de Kurumu. Ella y Tsukune solos no tendrían ninguna oportunidad contra Jin en su verdadera forma. Los hombres lobo eran monstruos de clase S, algo que una súcubo de su nivel tendría dificultades para manejar. La confianza de Tsukune no era mucho mejor. En momentos como este, Moka-san brilla. Tsukune apretó los puños, deseando tener a Ura-chan de su lado. En el estado actual de Jin, temía que ella fuera la única capaz de derrotarlo. ¿Quién de ustedes quiere morir primero?, espetó Jin, babeando de sus colmillos. Kurumu se posicionó frente a Tsukune, protegiéndolo de un posible ataque. Kurumu-chan, no tienes que hacer eso. Si queremos tener éxito, tendremos que hacerlo juntos. Cualquiera de nosotros solo seguramente fracasará. La súcubo miró hacia atrás. Intentaré entretenerlo mientras vas tras la mujer planta, respondió Kurumu casi en un susurro. ¿Y si eso no funciona, entonces qué? Jin se abalanzó sobre Kurumu, derribándola al suelo antes de que pudiera reaccionar. A Ivy, con los ojos muy abiertos, se quedó sin palabras. Al tomar a Jin bajo su control, jamás imaginó que resultaría ser algo más que eso, un individuo normal como cualquier otro ciudadano de Gassen. En cambio, obtuvo algo mucho más valioso. Era como recibir un juguete superior a todos los demás, sin saber muy bien cómo usarlo. Tener semejante marioneta en sus garras era más que satisfactorio. Kurumu intentó defenderse de Jin mientras éste le hundía la nuca en el césped. Tsukune lo atacó por la espalda, pero el hombre lobo simplemente extendió el brazo, empujándolo varios metros hacia el otro lado, donde cayó de bruces sobre la hierba a unos metros de distancia. La palma izquierda de Jin cubrió gran parte del rostro de Kurumu, obligándola a bajar aún más la cabeza. Ella apartó su mano de un manotazo, rodeándolo con sus brazos y elevándose por los aires. Jin se movió intentando liberarse de su agarre. Ella se elevó, llevándolos cada vez más alto, batiendo sus alas. Tsukune observaba desde abajo, consciente de que poco podía hacer en su estado y sintiéndose impotente. Jin finalmente se liberó, mordiéndole el hombro izquierdo. Ella gritó, dándole una patada y, mientras caía, un par de enredaderas brotaron del suelo, atrapando al hombre lobo y poniéndolo de pie. Kurumu flotaba en el aire, sujetándose el hombro herido. Cuanto más lo pensaba, más odiaba a Tsukune la situación en la que se encontraban él y Kurumu. Completamente desprevenido y sorprendido por su velocidad, Tsukune no vio venir el ataque hasta que lo alcanzó. No sabía cómo ni qué había hecho Jin, pero estaba sin aliento, volando por los aires. El hombre lobo agarró a Tsukune por el pelo y lo hizo girar antes de lanzarlo contra un árbol cercano, provocándole un dolor aún mayor en todo el cuerpo. El lado derecho de sus costillas fue el que recibió el mayor impacto. Eso, sumado a su dificultad para respirar, lo obligó a quedarse en el suelo. Desde el principio se había contenido, pero después de lo que vio con sus propios ojos, las cosas estaban a punto de cambiar. Furiosa era poco decir, no le importaba quién lastimara a Tsukune, fuera amigo o enemigo. Kurumu estaba furiosa y lista para desatar su ira sobre el responsable. Se lanzó en picado, batiendo las alas, y se abalanzó sobre él a toda velocidad. Pronto se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo, con Jin llevando la delantera. Una ventaja que tenía eran sus alas, que podía usar para atacar y defenderse. Tsukune se impulsó del suelo, consciente de que debía actuar antes de que la situación empeorara.
Salió disparado hacia Ivy, pero unas enredaderas que brotaban del césped justo bajo sus pies lo detuvieron en seco. La planta se enroscó en sus tobillos, lanzándolo en dirección opuesta a ella. La villana, divertida como estaba, soltó una risita, disfrutando de lo que sucedía a su alrededor. Besos. Zanpakuto en mano, Ichigo volaba esquivando las llamas de su oponente. Había sido un buen día en cuanto a la misión, eliminando a docenas de Hallows. No sabía cuántos quedaban, pero se había avanzado mucho, el proceso era mucho más rápido que en el reino Yokai. La academia, los estudios, los amigos y muchas otras cosas habían influido en ello, según su perspectiva. El Hallow opuesto a él tenía un cuello largo como el de una jirafa y garras largas como las de una bestia. Su cuerpo era como el de un dinosaurio, cubierto de escamas, y sus alas eran idénticas a las de un dragón. Hasta el momento, el que tenía delante le había presentado el mayor desafío, adoptando una postura defensiva y retando al dios de la muerte a que se acercara. Ichigo, en cierto modo, disfrutó del cambio de ritmo, encontrándolo refrescante. Es tu turno, Shinigami. Deja de jugar y atácame con todo lo que tienes. Mi sed de tu alma crece cuanto más tiempo acampas, ¿de que tienes miedo? Jajajaja. Los ojos huecos y llameantes giraban furiosos. Camp, ¿hablas en serio? Entre nosotros soy el único que hace algo. ¿Y qué te pasa en los ojos? Para allá, me estás asustando. Ichigo señaló al Hallow. En parte, se preguntó por qué estaba hablando con un Hallow, bastaba con cortarle la máscara y acabar con él. Ichigo atacó al Hallow de nuevo, esquivando de un lado a otro y cambiando de estrategia. El Hallow en cuestión se desestabilizó con el cambio de estrategia y, cuando Ichigo se acercó, le cortó la cabeza, pero, como ya lo había hecho antes, se regeneró. No era la primera vez que Ichigo separaba partes del cuerpo del enemigo. Tal resistencia solía provocarle dolores de cabeza, pero no esta vez. Disfrutaba alargando la pelea, pero también sabía que ya había hecho esperar bastante a Moka y Kon. Para entonces, era lógico suponer que incluso podrían haber empezado a preocuparse. ¡Qué cambio tan interesante, Shinigami! ¿Qué más tienes? Se me hace agua la boca solo de pensar en devorarte entero. Ustedes, los Shinigamis, son un manjar exquisito. Ñam ñam. Basta de juegos. Es hora de disfrutar del festín de todos los festines. Sí, sí. Ichigo se rascó el pelo, sin saber cómo ni si debía responder. Algunas de las cosas que salían de la boca de los Hallows podían dejar a cualquiera perplejo. Por primera vez desde que se encontró cara a cara con el alma perdida, bajó la guardia y soltó una carcajada. Ichigo no entendía por qué, y con los Hallows a veces no había razón alguna. Dejando eso de lado, aprovechó la oportunidad y cortó la máscara blanca como la tiza, viendo cómo el Hallow desaparecía. Eso me dio más trabajo de lo normal. Levantó el Zanpakuto por encima del hombro. Independientemente de cómo terminara, el día y la noche resultaron un éxito gracias a la cantidad de Hallows eliminados. Se concentró en localizar su cuerpo físico, que se encontraba a solo 3 cuadras y en movimiento. A un ritmo constante, despegó por encima de los tejados, divisando a Ichigo barra diagonal con Imoka cerca de una farola. Ichigo descendió en picado sobre ellos, reinsertiéndose en su cuerpo sin que se dieran cuenta. ¡Maldita sea! Exclamó Ichigo, doblándose sobre sí mismo y agarrándose el costado izquierdo. ¿Qué demonios pasó mientras no estaba? Se quejó sintiendo dolor alrededor de las costillas. Eso es lo que pasa cuando dejas que un pervertido controle tu cuerpo, dijo Moka, echándose el pelo hacia atrás y cruzándose de brazos. Le advertí que no me tocara y después de la tercera vez, bueno, digamos que se lo merecía. Maldito seas, murmuró Ichigo, apretando con fuerza la píldora de alma modificada, sintiendo un dolor punzante en el costado. Dándose la vuelta rápidamente y guardando la píldora en el bolsillo, Ichigo encaró al vampiro. ¿Por qué demonios me pegaste tan fuerte? ¿Kon te acosó? Ja. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sí, estás furioso porque a veces me escapo sin decir a dónde. Ya te dije que es asunto mío. Ichigo retiró la mano de la zona dolorida, pensando en lo que ella había hecho. Tenía que haber sido su patada característica, supuso. ¿Me estás llamando mentirosa? Ella lo miró a la cara. ¿Y si lo soy?
La tensión aumentó, provocando un duelo de miradas. Ni Ichigo ni Moka apartaban la vista del otro, aquellos ojos rojos sangre no parecían afectarle, ni los de él a ella. Esto duró casi un minuto antes de que Moka finalmente desviara la mirada. Dijiste que estábamos buscando a Tsukune, y si no te has dado cuenta, llevamos en eso desde esta mañana. Hace horas, Siseo, enfatizando su punto. Y me echas la culpa a mí, olvidas que tu novio podría estar en cualquier parte de la ciudad. Por favor. No es como si yo fuera la idiota que saltó por un portal abierto sin saber a dónde llevaba. Si ustedes dos no hubieran hecho eso, no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Idiota. Moka frunció el ceño mientras se acercaba a él. ¿Creía que éramos tus amigos? Y una corrección, fueron Omote y Tsukune quienes te persiguieron. Si hubiera dependido de mí, te habría dicho, adiós, Ichigo. ¡Qué alivio! Hasta luego. Sí, ya entiendo, ya puedes parar. Pararé cuando empieces a ser sincero conmigo. Te has escapado decenas de veces a lo largo del día, desapareciendo durante largos periodos en algunos de esos viajes. ¿Cómo se supone que vamos a colaborar para encontrar a Tsukune si es obvio que ocultas cosas? En pocas palabras, no confío en ti, y cuanto antes empieces a decir la verdad, quizás podamos lograr cierta estabilidad. Lo que ella decía era cierto, y si sus posiciones se invirtieran, él tampoco confiaría en ella. De todos modos, tenía sus razones para hacer las cosas de cierta manera y se mantendría firme en ellas pasara lo que pasara. Entiendo cómo te sientes, pero ya sabes lo que dije antes. Cuanto menos sepas de mí y de lo que hago, mejor. Si todo sale bien, pronto estarás en casa con Tsukune. Si no confías en mí, está bien, y, sinceramente, no deberías sentirte así. Ichigo caminaba por la acera, con Moka siguiéndolo de cerca. En ese momento, Ichigo deseó haber memorizado la firma energética de Tsukune cuando estaban en el reino yokai. En aquel entonces no le pareció tan importante, pero ahora le habría sido muy útil. Al doblar una esquina, un hombre se les acercó empujando un carrito lleno de helados de distintos sabores y colores. ¿Qué tal esta noche tan agradable? No respondas, la respuesta es aburrida, pero no después de probar uno de estos. Muestra la luz verde y dime qué quieres, y será tuyo. Estoy especialmente animada esta noche, así que puede que incluso les haga un descuento a los niños. El individuo aparentaba tener entre 50 y tantos años. Lo siento, ni ella ni yo llevamos efectivo, avisó Ichigo. El hombre mayor se rascó la nariz sonriendo, pues permítanme probar gratis la combinación de chocolate, plátano, queso suizo y vainilla. Es una de las mejores. Gracias por la oferta, pero realmente no tenemos tiempo, dijo Ichigo. Por supuesto que sí, nos llevaremos dos, dijo Moka sonriendo mientras apartaba a Ichigo de un empujón con su cuerpo. Esa es la actitud. El fastidio era evidente en la expresión de Ichigo, por mucho que intentara ocultarlo. Uno a uno, les entregaron los conos, agradeciendo al señor mayor el detalle nocturno. Moka fue la primera en probarlo, llegando incluso a gemir en señal de agradecimiento por lo delicioso que estaba, Ichigo hizo lo mismo instantes después. Asintió con la cabeza en señal de aprobación. No está mal, dijo Ichigo, dándole una segunda lamida. Era el único momento del día en que no pensaba en Hallows ni en encontrar a Tsukune. La paz se esfumó cuando doblaron a la izquierda y, al final de la calle, dos personas corrían hacia ellos, seguidas por otras 7 que portaban cuchillos y objetos punzantes. De repente, una furgoneta negra apareció al final de la calle y la puerta lateral se abrió. Intuyendo lo que podría suceder, Ichigo agarró a Moka de la muñeca y la arrastró a un callejón. Ella chilló y, al soltar su cucurucho, vio cómo el helado se esparcía por el pavimento. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Moka intentando zafarse, pero Ichigo no la soltó. Tal como se había previsto, los disparos provenientes de la furgoneta abatieron a los 9 individuos que corrían por la acera. Con esto se solucionan los asuntos pendientes, dijo el conductor con una sonrisa mientras los 4 hombres armados cerraban la puerta lateral. El vehículo dejó marcas de neumáticos al doblar una esquina a toda velocidad. Ichigo retiró la mano de su muñeca. Lo siento, todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de explicar nada ni de avisar con antelación. Está bien. Habló en voz baja.
Durante la mayor parte del día no se toparon con muchos pandilleros ni criminales, pero el incidente les recordó cómo era esa zona de la ciudad. Ichigo empezó a preguntarse si existía algo así como una buena zona en Gassen. Apartando la idea, volvió a lamer el helado de chocolate, plátano, vainilla y suizo, y para su sorpresa y susto, su lengua estuvo a escasos centímetros de la de Moka. Su corazón dio un vuelco y retrocedió de un salto. ¿Qué demonios estás haciendo? Este es mi cono, no el tuyo. Gritó Ichigo. Si no me hubieras hecho volver allí a toda prisa, no habría perdido la mía, no hay necesidad de ser tan infantil, respondió Moka. Acabas de lamer mi cono. Sí, ¿y lloras por eso? Se cruzó de brazos. Ichigo se adelantó para decir algo, pero en vez de eso se quedó callado, pensando en cómo expresar sus pensamientos con palabras. Terminar esto sería como besarte ahora que tu lengua lo ha recorrido todo. Lo dices como si fuera algo malo, dijo Moka con una sonrisa burlona. Ichigo se quedó boquiabierto, incrédulo ante las palabras que salían de su boca. Si existía tal cosa, ella era la reina de la provocación y tenía la sensación de que disfrutaba haciéndolo. Lo había hecho mucho desde que despertó. Lo siento, no soy Tsukune, tendrás que esperar para eso. Ahora era Moka quien, casi sin palabras, se mordía la lengua, pero al mismo tiempo no le permitiría obtener la victoria. Puede que no lo admitas, pero en el fondo me quieres y me deseas, de lo contrario, no habrías sido capaz de quitar el rosario. Engáñate todo lo que quieras, Kurosaki-san. ¿De dónde viene todo esto? Sí, admito que me caes bien, pero nada más que a Kurumu, Tsukune, Misore y los demás. Se llama amistad y protegería a cualquiera de ustedes si estuviera en peligro. No se hagan ideas equivocadas pensando que es algo más. Esa es toda la verdad. Toma el cono y con esto se acaba la conversación, dijo Ichigo, dándole lo que quedaba del helado. Ella lo siguió fuera del callejón, mientras Ichigo permanecía alerta ante cualquier actividad de Hallows y pensaba en alguna forma realista de rastrear a Tsukune. Besos. Poco había cambiado desde el inicio de su batalla contra la licántropa y criminal de Arkham conocida como Hiedra Venenosa. Algunos policías intentaron intervenir, pero fueron fácilmente abatidos, otros, estrangulados por enredaderas, y otros, sucumbiendo ante la fuerza bruta de la bestia de clase S bajo el control de Hiedra. Dispararon ráfagas de balas en dirección a la bestia, la mayoría de las cuales esquivó, recibiendo solo un par de roces. Kurumu intentó aprovechar la distracción, pero Tsukune la agarró de la cola, la hizo girar y la lanzó contra él. Ambos rodaron uno sobre el otro hasta detenerse junto a un arbusto. Jin se acercó lentamente, y ambos se prepararon para enfrentarlo. Kurumu fue la primera en atacar, lanzándose contra Jin con sus garras, pero no logró asestarle ni un solo golpe. Sus reflejos y velocidad eran demasiado para ella. Jin la sujetó por las muñecas y le dio un cabezazo en la espalda. Tsukune esquivó su cuerpo justo a tiempo, lanzando un puñetazo que Jin atrapó, levantándolo del suelo. Jin-senpai, tienes que reaccionar. Somos tus amigos. No quiero hacerte daño y sé que tú tampoco quieres hacernos daño. Debes sacar fuerzas de flaqueza y encontrar la forma de superar lo que te ha hecho. Con la mano libre, Jin le propinó un par de puñetazos en el estómago a Tsukune, dejándolo sin aliento, antes de lanzarlo junto a Kurumu. Era evidente que se les estaban acabando las opciones. Era algo que había intentado evitar, pero a esas alturas sabía que era su única alternativa para tener una oportunidad real de sobrevivir y salir victoriosos. Tsukune se levantó del suelo y se colocó frente a Kurumu. Tsukune, ¿qué estás haciendo? Quédate detrás de mí, Kurumu-chan. Yo me encargaré de esto. Eres más apto para ir tras la mujer planta, ya que puedes superar sus limitaciones. Pero Tsukune, no hay manera de que puedas enfrentarte a Jin tú solo. Eso está por verse, dijo Tsukune, respirando hondo y retirando un sello del candado sagrado. Al instante, sintió un cambio en sus sentidos y en su fuerza, además de ver los mismos ojos que Ura-chan. Kurumu se levantó del suelo al notar el cambio en Tsukune y, aunque le costaba, dirigió su atención a Aibi. Un fuerte sonido, como el de un reactor, rasgó el cielo, captando la atención de todos. Aibi fue la primera en reaccionar, maldiciendo entre dientes. Los policías aplaudieron al pasar el vehículo volador,
Una figura oscura se lanzó en picado desde él, planeando y aterrizando a no más de 20 metros de la zona de vuelo. «Es él», murmuró Kurumu. 1,88 metros de altura, uniforme dorado, orejas puntiagudas, cubierto de armadura plateada, símbolo de murciélago sobre el pecho, botas, guantes y capa negros, definitivamente era el rostro de Gassen. «Batman», exclamó Ivy con una mueca. Continuará.